Bien, saludo para todos. Seguimos con nuestro programa de geografía física. Hoy vamos a ver la unidad 6 sobre las aguas de la Tierra. Nos estamos acercando ya al final de este programa. Verán que nos queda la atmósfera y el clima de la Tierra y la biosfera terrestre para terminar con esta materia. Deben de leer, antes de ver este video, el manual de teoría de geografía física general de Ignacio Aibal, capítulo 6 sobre las aguas de la Tierra para tener las informaciones complementarias de este video. El programa para este capítulo 6 es el siguiente. Seguimos el programa del manual. La hidrografía, su definición y los diferentes estados en el que podemos encontrar el agua. Algo que vincularemos con el ciclo hidrológico, es decir, ese ciclo de transformación del agua que pasa de diferentes estados y se encuentra en diferentes lugares en nuestro planeta: océano, superficie terrestre, el interior de la Tierra, de la corteza, la atmósfera, etc. Y en particular vamos a detallar lo que son la escorrentía y la infiltración del agua. Luego hablaremos de los océanos. Entonces vamos a hablar de oceanografía. Hablaremos del relieve de los fondos oceánicos, que son muy diversos. Y hablaremos de la superficie y los movimientos del mar, que se deben a diferentes factores: la rotación terrestre, las mareas y otros ciclos un poco más largos, digamos, de cambio del nivel del mar que se debe, por ejemplo, al calentamiento global. Y por último terminaremos con los inlances, la banquisa y los icebergs, es decir, el agua en su estado sólido que encontramos en el polo norte y en el polo sur en particular. La hidrografía es la ciencia geográfica encargada de describir y estudiar la distribución espacial y característica de las aguas en la Tierra en sus diferentes estados, es decir, en su estado sólido, líquido, gaseoso. Cuando hablamos de agua, generalmente nos referimos a esa molécula de agua en estado líquido. Sin embargo, podemos encontrar el agua en diferentes estados. En estado sólido, que sería el hielo o la nieve siendo un cristal de hielo o cristales de hielo, pero separados. En su estado gaseoso, el vapor de agua, que llamamos humedad también, que corresponde al agua en su estado gaseoso, es un gas invisible, transparente. Es decir, que cuando calentamos la olla y vemos el humo que sale, realmente, obviamente hay un vapor de agua que se está creando, pero lo que vemos no es el vapor de agua, sino son pequeños elementos en suspensión, vapor de agua que se está volviendo a condensar, se está volviendo a convertir en estado sólido, aunque sea en pequeñas gotas, y justamente se está convirtiendo en aerosol, que son gotas muy finas de agua que encontramos en la neblina y en las nubes. Si han tenido la oportunidad de pasar dentro de la neblina, pues verán que rápidamente uno se moja en la neblina, simplemente porque la neblina es agua en suspensión, agua en estado líquido en suspensión. Lo mismo encontramos en la nube, aunque en la nube encontramos también el agua en otros estados. Vamos a detallar eso después. Aquí un proceso de formación de la nieve. Como dijimos, la nieve es un cristal de hielo que se forma en masas de aire fría, lógicamente. Para que se forme el hielo debe estar a una temperatura inferior a 0 grados centígrados. Pero una masa de aire fría, saturada, súper saturada de humedad. Significa que a esas temperaturas esa masa de aire contiene demasiada humedad. No debería entonces de contener humedad en estado gaseoso ni líquido, sino que esa humedad debería de ya convertirse
a un estado sólido. Las masas de aire caliente pueden contener mucha humedad, pero una masa de aire fría no puede contener mucha humedad. Por lo tanto, esa humedad debe de precipitar, debe de convertirse en hielo, en nieve o en agua líquida, en lluvia. Si las temperaturas son superiores a 0 grados, pero no debería mantenerse en el aire. Entonces, lo que sucede en ese caso es que una pequeña partícula de polvo va a constituir un núcleo y alrededor de ese núcleo se va a formar el cristal de hielo dentro de esa masa de aire súper saturada de humedad. Y esa nieve se va a caer del cielo si la fuerza de gravedad supera cualquier movimiento ascendente dentro de la masa de aire, cualquier corriente dentro de la masa de aire, entonces cae la nieve en la superficie. Algo parecido sucede en las nubes, entonces. En las nubes lo que tenemos es agua condensada, es decir, que el vapor de agua que tendríamos aquí por debajo de la nube, contenido en la masa de aire. Ese vapor de agua se eleva puede ser diferentes factores, porque la masa de aire encontró una montaña y el viento empujó esa masa de aire hacia arriba, o puede ser porque el suelo por debajo de la masa de aire se está calentando por los rayos del sol, entonces toda la masa se vuelve más caliente, menos densa y por lo tanto asciende. Es menos densa que las masas de aire de su entorno, por lo tanto asciende. Y dentro de la masa de la nube vemos que esos movimientos ascendentes siguen creándose, vemos como eso va desplazándose hacia arriba constantemente, lo que se debe al hecho de que cuando el vapor de agua de la masa se convierte a gota de agua, es decir, cuando se da la condensación, ese fenómeno libera calor. Por lo tanto, al convertirse, la masa de aire se vuelve un poco más caliente, lo que sigue produciendo ese movimiento ascendente de la masa de aire. Luego, ¿qué va a suceder? Pues esa nube digamos, la parte condensada de la nube, lo que vemos aquí, que puede representar toneladas de agua, o se vuelve a evaporar o se precipita, es decir, que las gotas de lluvia se agrupan, tienen un peso suficiente para contrarrestar las corrientes ascendentes que las mantienen en el aire y terminan cayendo a la superficie. El agua que encontramos en el planeta se concentra principalmente en los océanos y mares. El 96% del volumen total de agua que tenemos en el planeta se concentra en esos océanos y mares. Agua salada, una parte entonces solamente, menos del 2%, corresponde a agua en los casquetes polares, es decir, que llamamos también inlansis, es decir, esas grandes capas de nieve y de hielo sobre todo, que pueden tener kilómetros de grosor y que encontramos encima de masas continentales, de corteza continentales. Puede ser encima de la Antártida o puede ser encima de Groenlandia, por ejemplo. Los glaciares son esas masas que encontramos, también lo podemos encontrar en zonas polares encima de la corteza continental, las encontramos también en las montañas alrededor del mundo, en los Alpes, en el Himalaya, etcétera, etcétera. Dentro de esos casquetes polares, glaciares y nieve,
encontramos el 68% del agua dulce del mundo, del agua que nosotros podemos aprovechar directamente. Agua subterránea representa también el 1.7% de volumen de agua total. Solamente una parte es dulce, la otra parte es salada. Y luego la humedad que tenemos en la tierra, el hielo en la tierra y permafrost, esa capa de suelo que está congelada de forma permanente, que contiene humedad, los lagos, la atmósfera, agua de pantanos, ríos y el agua biológica, es decir, el agua que encontramos en los seres vivos, eso representa una parte mínima del agua que tenemos en nuestro planeta. Toda esa agua representa una parte mínima realmente del volumen de la Tierra. Es decir, que a pesar de tener, usted lo ven, más de 1.000 millones de kilómetros cúbicos de agua en nuestro planeta, en realidad eso es mínimo, representaría esta esfera aquí en esta ilustración, que está a escala, es mínimo en comparación con el volumen de nuestro planeta que está aquí arriba. Hay más o menos un factor 1000 de diferencia entre los volúmenes de esas dos esferas. Simplemente lo que sucede es que esa agua se reparte, se distribuye en la superficie, por eso la notamos tanto. El cambio de estado de agua se puede asociar con unos ciclos de cambio en su estado. Hay un ciclo interno del agua, que es el hecho de que parte del agua se produce por desgasificación del manto. Es decir, que cuando parte del manto sale a través de los volcanes, los gases que estaban dentro del manto alcanzan la atmósfera y luego pueden cambiar de estado. Entre esos gases tenemos vapor de agua que se forma. Y como lo vimos, en la zona de subducción, parte del agua de los océanos queda llevada con la corteza oceánica hacia el manto de nuevo. Entonces hay un ciclo interno del agua que entra al manto y vuelve a salir del manto por los volcanes. Y hay otro ciclo, el ciclo externo, que ustedes ya conocen, el ciclo externo del agua, la evaporación del agua, evaporación en el sentido general, a veces usamos el término evapotranspiración, porque es la evaporación del agua en los mares y océanos, suelos, etc., más la transpiración de las plantas, que representa un 10% de la evaporación total, entonces mucho. Las plantas, ustedes lo saben, transpiran para captar el agua por sus raíces y esa agua se evapora a través de las hojas. Y la sudoración de los animales también. Los animales son numerosos en el planeta, nos incluimos a nosotros, los seres humanos, y a través de la sudoración pues se provoca una evaporación del agua hacia la atmósfera. Esa agua que quedó evaporada en la atmósfera se va a condensar, es decir que al encontrarse esa masa de aire caliente se va a elevar, pero al encontrarse con un aire más frío en altitud, perdimos 6.5 grados cada 1000 metros que ascendemos en la atmósfera, pues al encontrarse con una zona más fría, la masa de aire no puede contener tanta humedad y por lo tanto esa humedad se condensa, se vuelve agua. Y como dijimos, si hay suficiente gotas de agua condensada en la nube, si esas gotas se pueden agrupar y si los movimientos ascendentes de la masa de aire se debilitan, pues esas gotas de agua van a precipitar. Entonces podemos tener una precipitación líquida o podemos tener una precipitación sólida de nieve, granizo, etcétera, etcétera. Todo depende de la temperatura
de la masa de aire cuando cae. De hecho, una gota de agua puede pasar del estado líquido a sólido y volver al estado líquido antes de tocar la superficie terrestre, dependiendo de las temperaturas en las masas de aire que encuentre en su trayectoria hacia abajo. Después de precipitar, pues tenemos una escorrentía, es decir, el agua se acumula en la superficie y baja de forma superficial en los ríos, las cañadas, etc. Y un almacenamiento dentro de la corteza terrestre. Entonces puede ser inicialmente dentro de los suelos y luego dentro de las capas de roca, dentro del subsuelo. Y esa agua de escorrentía y de almacenamiento vuelve luego a evaporarse. Puede ser el agua de los suelos que se evapora directamente, o puede ser que esa agua alcance un lago o el mar o los océanos y ahí se evapore. Entonces el ciclo se asocia con diferencias en condiciones de temperatura y presión del entorno que aportarán cambios en cuanto a la rapidez de ese ciclo, en cuanto a los volúmenes de agua que participarán en ese ciclo externo. Por eso hay una gran diferencia en el ciclo de evaporación y lo que le sigue entre la zona intertropical húmeda y, por ejemplo, los desiertos fríos de las zonas polares. Es algo que veremos la semana próxima, pero en las zonas polares, a pesar de que encontramos mucha nieve, mucho hielo, en realidad hay muy poca evaporación, porque hay poco sol, por lo tanto hay muy poca precipitación. La gran capa de hielo que encontramos en esos lugares es una capa de hielo que ha tomado millones de años en acumularse. Bien, y ese ciclo hidrológico juega un rol en el transporte de sustancias químicas. Piensen, por ejemplo, en el dióxido de carbono, azufre, etcétera, que quedan transportados por el agua. Y también juega un rol en cuanto al balance de calor a nivel del planeta, es decir, que ese ciclo permite regular el nivel de calor en todo el planeta. Las zonas calientes están marcadas por evaporación y cuando el agua se evapora, ese proceso requiere energía. Por lo tanto, el calor de la masa de aire baja. Si no fuera el caso, las zonas calientes serían aún más calientes. Y como dijimos, en la parte alta de la atmósfera, que es una zona fría, al momento de condensar la masa de aire, pues ahí al contrario libera calor. Entonces calienta un poquito esa masa de aire fría. Aquí una ilustración entonces del ciclo que conocen: evaporación sobre la superficie del mar, sobre los lagos, etc. Evapotranspiración de la vegetación, faltaría aquí agregar sudoración de los animales. La condensación y la formación de nubes, y la precipitación en forma de lluvia, granizo, nieve, etc. Escorrentía a nivel superficial e infiltración del agua para alcanzar el acuífero. Vamos a ver que el acuífero no se ve así siempre, sino que es más bien roca, minerales mezclados con agua. Hablemos ahora entonces de la escorrentía, es decir, de esta parte del agua que se mantiene a nivel superficial para formar los ríos, cañadas, etc. Queda a nivel superficial por diferentes razones. Puede ser porque esa gota de agua,
cuando cayó se encontró con una roca impermeable, suelos y rocas impermeables que no permitieron la infiltración del agua. ¿Cuáles son esas rocas? Por ejemplo, la arcilla no deja fácilmente penetrar el agua. La arcilla puede absorber una parte y expandirse, pero no permite fácilmente que el agua se infiltre. Puede ser también por saturación del suelo y subsuelo, es decir, que si llueve mucho en un tiempo corto, simplemente el agua no tiene el tiempo suficiente para infiltrarse en gran cantidad. Se infiltra una parte y la parte que llega después pues se mantendrá a nivel superficial. Esos flujos superficiales se forman en la zona de nacimiento de lo que vamos a ver, de una cuenca hidrográfica, es decir, de la zona que recibe las aguas y las orienta todas hacia el mismo lugar, la zona de drenaje de las aguas superficiales. Esa zona de nacimiento generalmente se encuentra en una montaña, porque las montañas tienden a ser zona expuesta a los vientos y a las masas de aire saturada de humedad, es decir, que hay montañas que están marcadas por alta pluviometría, como es el caso de la cordillera septentrional. Llueve mucho en esa zona, sobre todo en la parte norte, que queda expuesta a los vientos alisios cargados de humedad. Lo mismo sucede con la ladera norte de la cordillera central. En esa zona de nacimiento de la escorrentía, el agua sigue la pendiente por la fuerza de gravedad y los pequeños flujos de agua se van a conectar en zonas de confluencia. La zona de confluencia es el lugar donde un arroyo, por ejemplo, se junta con otro flujo de agua. Eso forma una red de drenaje limitada por la línea de separación de las aguas en una cuenca hidrográfica. Vamos a ver de qué estamos hablando. Aquí tenemos la cuenca hidrográfica del río Nisaito, de Barahona. Fíjense que de este lado tenemos el mar, eso es son las montañas de la cordillera, de la sierra de Bauruco, Toda esta zona forma una cuenca hidrográfica, es decir, una zona que orienta el agua superficial hacia un mismo punto, que es la desembocadura. Aquí el punto en donde todas esas aguas superficiales se tiran directamente al mar. La línea roja que tenemos aquí conecta los puntos más altos de las montañas y delimitan entonces la zona de drenaje. Significa que si una gota de agua cae aquí, dentro de ese límite rojo, la gota de agua, si se mantiene de manera superficial, seguirá unos arroyos, unas cañadas para caer en el río principal y terminar en la desembocadura. Bien. Si la gota de agua cayó fuera de ese límite, cayó ahí por ejemplo, seguirá otra red de drenaje, pertenecerá entonces a otra cuenca hidrográfica y caerá al mar siguiendo otra desembocadura. Entonces esa es la cuenca hidrográfica del río Nisaito. Todas las gotas de agua que caen dentro de ese espacio terminan en el río Nisaito y en esta desembocadura al mar si se mantienen a nivel superficial. El agua puede terminar su curso en el mar. En ese caso tenemos una desembocadura, un lugar en el que el río se junta con el mar. Es el caso más común. O puede terminar en un lago.
En ese caso hablamos de una cuenca endorreica, es decir, que toda el agua vierte hacia un mismo lago, como es el ejemplo que tenemos con el lago Enriquillo en el suroeste del país. Volvemos a nuestra cuenca. Ustedes ven diferentes ríos, arroyos que están conectados. La zona donde este arroyo se conecta con el otro se llama la confluencia. Tenemos dos ríos o dos arroyos. Uno de los dos tiene un mayor caudal, es decir, que hay mayor volumen de agua que pasa cada segundo por el cauce digamos, de este arroyo acá. Si es el caso, si este tiene más caudal que el otro, entonces decimos que el segundo aquí es el afluente del otro arroyo. Entonces el afluente es el tributario que menos aporta de los dos en el lugar de la confluencia. Este mismo arroyo se puede convertir luego en el afluente del otro. Si este río, por ejemplo aquí, tiene mayor caudal que este arroyo, entonces este arroyo es el afluente de este río. Y así sucesivamente se van a conectar los arroyos, cañadas y ríos hasta llegar al río principal que vierte hacia el mar. Esas redes de arroyos, cañadas, etc., esa red de drenaje de una cuenca hidrográfica puede coger diferentes formas. Nosotros vimos aquí una red dendrítica, hay redes paralelas en forma de verja, etcétera, etcétera. Eso depende del tipo de roca, depende de la pluviometría y depende del relieve de esa zona. Por ejemplo, una red radial como esta, es decir, que todos los ríos se alejan de un punto central, se da particularmente en un cono volcánico. Aquí sí tengo un cono volcánico, el cráter del volcán estaría en el centro. Estoy aquí en el punto más alto y de forma radial, a medida de que me alejo de ese punto central, la altitud baja, por lo tanto si llueve, los ríos van a seguir esa orientación radial. Esa escorrentía la podemos caracterizar de diferente manera, por su red de drenaje, por algunas variables morfológicas de la cuenca hidrográfica, que no vamos a detallar aquí, pero una forma muy común de detallarla, una variable muy importante es el flujo de agua, el volumen de agua que pasa cada segundo por ese río o por esa cañada, etc. Lo que llamamos entonces el flujo volumétrico. Generalmente expresamos eso en metro cúbico por segundo. Entonces, un metro cúbico por segundo sería un cubo de 1 metro de alto, de ancho y de profundo, 1 metro cúbico de agua que pasa cada segundo por ese río. Bien. Hay ríos con mucho caudal que tienen más de 100 metros cúbicos por segundo. Ese flujo de agua, sin embargo, no es fijo durante el año, varía en función de diferentes factores, en función de la pluviometría. Lógicamente, si llueve mucho, el caudal tiende a aumentar. Depende también de el relieve. Ese caudal no va a ser el mismo en una zona totalmente, casi plana, que en una zona montañosa, y depende del tipo de suelo y cobertura del suelo. Es decir, que si estamos en una cuenca con mucho bosque, muy denso, cuando llueve el agua
se puede infiltrar en el suelo, puede volver a surgir en el río de manera superficial, pero todo eso se hará con cierta regulación, se hará de forma lenta el año entero. Entonces tendremos un régimen de caudal durante el año que va a ser bastante estable. Al contrario, si estamos con una cuenca totalmente deforestada, si llueve, el agua baja rápidamente, el caudal entonces aumenta mucho y poco tiempo después se secó la cuenca y el caudal vuelve a su nivel inicial bajo. Entonces hay diferentes factores que explican la variación de caudal de un río. Aquí tenemos el hidrograma que nos da la variación de caudal de un río durante el año, desde enero acá hasta junio y de julio hasta diciembre. ¿Y qué vemos aquí? Pues el caudal de ese río, Chimewín, obviamente eso no es aquí, está en Centroamérica, varía mucho durante el año. Tenemos un momento en que encontramos un caudal llamado de estiaje, es decir, es el caudal bajo que encontramos durante el año, aquí de 22 metros cúbicos por segundo, y otros momentos en el año que se asocia generalmente con el aumento de pluviometría, que puede llegar a un caudal de crecida. El caudal de crecida es ese caudal máximo que tenemos durante el año, aquí en junio, con 107 metros cúbicos por segundo. Y en negro tenemos aquí la media anual del caudal, que corresponde al caudal normal que encontramos en el año, que andaría aquí por los 70 metros cúbicos por segundo para este río en particular. Aquí vemos entonces los diferentes cauces. Fíjense que el lecho del río puede variar durante el año en función justamente del régimen pluviométrica y del flujo de agua que va a cargar el río. Aquí estamos en el cauce de estiaje, el cauce que corresponde al cauce de menor importancia durante el año. Realmente ese cauce de estiaje en la República Dominicana se da durante los meses de la temporada seca, es decir, el mínimo lo vamos a encontrar al final de la temporada seca, en los meses de febrero o marzo. Y al contrario, lo vemos bien aquí sobre esta fotografía, sabemos que el río puede subir, alcanzar un nivel mucho más alto cuando tiene un caudal de crecida, y ahí tendríamos entonces el cauce de crecida que abarca un espacio mucho más amplio que anteriormente. A notar que durante esas crecidas hay llanuras que llamamos llanura e inundación, que están en las digamos en el borde de aquí del cauce de crecida, que quedan inundadas. Son zonas muy fértiles. Lo vemos aquí con el Nilo de Egipto, uno de los ríos más grandes del mundo. Ustedes ven como gran parte de Egipto es un desierto de piedra y arena, pero tenemos una banda verde que corresponde a la zona de agricultura del país, y esa banda verde está hecha o dispuesta tradicionalmente sobre la llanura e inundación del río Nilo. Es decir, que esas son las zonas que contiene limo, son zonas que se inundan con frecuencia, posiblemente cada año, y cuando el río entonces inunda esa parte, aporta nuevos sedimentos, entonces enriquece el suelo en minerales para luego poder cultivar. Entonces son zonas muy buenas, muy propensas a la agricultura, pero son zonas en las que debemos de evitar a todo costo de construir, porque son zonas que están hechas para inundarse con frecuencia cuando llega el caudal de crecida. Y aquí vemos el río Amazonas en su parte baja. Ustedes se fijan que ese río tiene muchas curvas. Esas curvas se llaman meandro, y eso nos marca un río
que llega a la llanura y que se va a tirar pronto al mar o a un lago. Es decir, que si tenemos tanto meandro, significa que la pendiente es muy baja. Por lo tanto, el cauce del río no va a seguir una línea recta, no va a tener la energía suficiente el agua como para mantener una línea recta, sino que va a tener que desviarse para evitar cualquier obstáculo con ligera altitud, simplemente porque ese flujo de agua ya no tiene energía como para atravesar ese relieve. Por otra parte, tenemos el agua que se infiltra inicialmente en el suelo, ahí puede ser aprovechada por la vegetación, las raíces de la vegetación en el proceso de transpiración, y el agua se puede seguir infiltrándose por percolación, es decir, que el fluido pasa dentro de un material poroso y está atraído hacia abajo por la fuerza de gravedad. Entonces se infiltra por percolación hasta el subsuelo para luego desplazarse y alcanzar un mar, un lago o el fondo de un río. Es decir, que cuando vemos un río hay agua en la superficie, es la que vemos, pero también por debajo del lecho del río hay agua infiltrada. El río queda alimentado por arriba, por la escorrentía, y queda alimentado por abajo, por el agua infiltrada que surge en el lecho del río. Esa agua se acumula en zonas saturadas de humedad, que se llama el manto freático. Es el manto freático, hay que verlo no como una gran cueva llena de agua, sino más bien como una mezcla de agua con roca. Entonces, cuando sacamos agua de un pozo, lo que sacamos es el agua que está contenida dentro de la roca bajo presión, a unos cientos de metros de profundidad típicamente. Ese manto freático tiene un nivel, tiene una profundidad, o sea, su parte superior queda por debajo de la superficie y se encuentra dentro de una roca que permite la infiltración del agua, como la arena o la arenisca. La arena es una roca sedimentaria de grano suelto, la arenisca es una roca sedimentaria que tiene elementos, partículas o granos del tamaño de la arena, pero que están cementados, que están pegados. Esos dos tipos de roca permiten la infiltración del agua. Ahí se va a encontrar el acuífero, ahí se va a mantener el agua dentro de la roca. Por debajo de ese acuífero vamos a encontrar una roca, un sustrato que es impermeable, que no permite que pase el agua, hecho por ejemplo de arcilla o de esquisto, que es otro tipo de roca sedimentaria. Esas dos rocas no permiten pasar el agua. En ese caso, esa capa se llama el acuícludo. Y ese acuícludo lo podemos encontrar por debajo y a veces por encima del acuífero. Cuando se da el caso, entonces el acuífero está totalmente encerrado entre dos capas permeables. Y veremos que eso puede aumentar la presión del agua dentro del acuífero, de tal manera que cuando sale a la superficie sale con presión. Aquí una ilustración de lo que hemos hablado. La zona de recarga, una zona montañosa, llueve encima de esa zona, por ahí el agua puede ser de escorrentía o se puede infiltrar. Se infiltra entre las capas de roca. Dependiendo de la disposición de esas capas de roca, podemos encontrarnos en esta situación. El agua está infiltrada dentro del acuífero, dentro de una roca que permite la infiltración.
Entonces, esta representación aquí hay que tener cuidado con eso. Eso no es agua sola, es agua mezclada con roca. Bien. En este ejemplo, ese acuífero está entre dos capas impermeables, una por debajo, otra por arriba. Esos son los acuíferos. ¿Y qué sucede en este caso? Pues el agua va a surgir si encuentra naturalmente una falla. Entonces en la falla se recuerdan que hay un movimiento entre los dos bloques. Este bloque aquí se mueve hacia arriba, este bloque se mueve hacia abajo. Aquí estaríamos en una falla de compresión, una falla inversa. Y en esa zona de falla, pues el agua encuentra el lugar para infiltrarse hacia arriba y sale con presión. ¿Por qué sale con presión en este ejemplo aquí? Porque fíjense que el nivel del agua queda acá. Entonces todo el peso de esa agua mantiene una presión dentro del acuífero y eyecta entonces el agua por debajo del nivel que fue definido anteriormente. Por lo tanto lo extrae con presión. Ahí salen entonces las fuentes naturales de agua, como algo que vemos a veces en el campo. En alguna zona en particular vamos a encontrar eso cerca de un plano de falla. Es agua que surge naturalmente. Se puede dar el caso también que hagamos pozo para extraer el agua, y ahí hay dos tipos de pozo posible. Un pozo de succión en el que tenemos que buscar el agua y sacarla. ¿Por qué? Porque si hacemos un pozo aquí, la superficie está acá, el nivel de la capa freática no alcanza la superficie, sino que alcanza este nivel que vemos acá en línea discontinua. Por lo tanto, hacemos el pozo, excavamos el pozo hasta la capa freática, logramos penetrar esas capas impermeables, el agua sube, pero sube hasta este nivel. Y por lo tanto hay que provocar succión o hay que lanzar un objeto cóncavo para sacar el agua de ese pozo. O se puede dar un pozo de extracción. En esos pozos de extracción, fíjense que la superficie está por debajo del nivel de la altura de la capa freática. Por lo tanto, aquí el agua, si logramos excavar hasta el acuífero, el agua luego saldrá con presión, saldrá sola, hasta la superficie, que es este ejemplo que vemos aquí. Excavaron un hoyo y de repente el agua sale por sí sola hacia la superficie terrestre. Y solamente en algunos casos, dependiendo del tipo de roca, aquí tenemos una roca tipo caliza que se disuelve en presencia del agua cargada de dióxido de carbono, pues ahí sí podemos tener esa especie de reservorio de agua. Amplias cuevas con agua que luego vierte, sigue excavando, sigue disolviendo la roca y va a formar una red de canales subterráneos que van a orientar el agua en múltiples direcciones. Debajo de esos relieves, entonces, los relieves kársticos que tenemos en superficie, podemos tener una red muy compleja de canales y reservorios naturales de agua, con agua que no está mezclada aquí con tantos minerales como en el caso de la arenisca o de la arena. Y en ese tipo de ambiente, pues el agua se infiltra desde el techo de la cueva
esa agua cargada de minerales va a depositar los minerales en forma de estalagmita como acá o estalactita como acá, que al final se pueden juntar y formar columnas. Si cortamos una estalactita, vamos a encontrar una especie de pequeños canales dentro de la estalactita. Por ahí es que pasan las gotas de agua hasta llegar en la punta de la estalactita y depositar los minerales, eso es calcio principalmente, compuesto de calcio principalmente, carbonato de calcio, en la punta de la estalactita. Pasemos ahora a la oceanografía. Esa es la disciplina que describe y estudia la distribución espacial y la composición de las aguas de los océanos y los mares del planeta. Sabemos que esa agua es salada, su particularidad. Esa salinidad corresponde a un promedio de 35 gramos de sal por litro de agua. Y esa sal proviene de la corteza terrestre. Principalmente, esa sal se va a formar con elementos que provinieron de la corteza, el sodio y el cloro, provienen del manto inicialmente, y las rocas que se forman en base al manto, y gases de la actividad volcánica. Entonces, de ese manto también se extrae el cloro, un gas que se llama el cloro. La asociación de esos elementos, entonces, dentro del agua de mar, porque el cloro y el sodio quedan disueltos en el agua. Dentro del agua de mar entonces se forma una sal disuelta que podemos recuperar si evaporamos el agua. Es decir, que la sal es un producto del proceso de erosión de la corteza y del proceso también de expulsión de gases desde el manto a través de los volcanes. Aquí tenemos una ilustración de la salinidad de las aguas. Es una animación, nos dice cómo varía durante el año, pero básicamente vemos las mismas concentraciones. Mientras más rojo, más alta es la salinidad, mientras más violeta, más baja es. Y ustedes ven que las zonas de mayor salinidad son las zonas tropicales, encima del océano Atlántico y del océano Pacífico, al norte y al sur. Son las zonas de mayor evaporación por la insolación solar, lo que explica, lógicamente, si se evapora el agua, que la concentración en sal va a ser mayor. Y tenemos un punto aquí muy cerrado, que es el mar Mediterráneo, justamente porque es un mar casi cerrado, tiene solamente una abertura natural, que es el estrecho de Gibraltar, y del otro lado una abertura artificial, que es el canal de Suez de Egipto. Hay otros lugares en el planeta, mares cerrados, le llaman mares cerrados, o lagos, que han aumentado su concentración en sal porque con el tiempo se han evaporado. Es el caso de el Mar Muerto, que queda entre Israel y Jordania. El Mar Muerto era una especie de laguna que se comunicaba con el mar Mediterráneo, que con el tiempo se ha cerrado por movimientos tectónicos. Y luego el agua de ese Mar Muerto poco a poco se ha evaporado hasta llegar al nivel que tenemos hoy y seguirá evaporándose. Ese Mar Muerto queda muy concentrado en sal, tiene más de 1 kilo. Recuerden que eran 35 gramos de sal por litro de agua del mar en promedio. Aquí tenemos 1240 gramos de sal por cada litro, lo que da una agua particularmente densa, tan densa que el cuerpo humano flota sin ningún problema encima de esa agua. Esto que ustedes ven aquí con esos turistas. Los fondos oceánicos
están constituidos principalmente de una amplia cuenca oceánica que llamamos también llanura abisal, es decir, que el fondo de los océanos es de forma general llano, 4 kilómetros bajo la superficie del mar. Pero a través de estudios que hicimos, en particular con los sonar, aparatos que emiten una onda mecánica, que es una onda sonora, en el mar y capta el eco para calcular la distancia entre el barco y el fondo del mar, hemos podido encontrar muchos relieves particulares dentro de los fondos oceánicos. Se han hecho campañas de sondeo desde el siglo XIX, pero en particular en los años 60 con el sonar, con el desarrollo de ese aparato, pudimos conocer mucho mejor los fondos oceánicos. Ahí encontramos dorsales que conocen plataformas continentales, esa zona de transición del continente por debajo del mar, valles, llanuras y relieves puntuales que se deben a puntos calientes, que son relieves creados por anomalías térmicas en la base del manto. Y esos puntos calientes forman islas volcánicas, forman también, pueden formar un atolón o unas montañas submarinas que no llegan hasta la superficie, no forman una isla, que se llama un guillo. Aquí tenemos lo que se ve desde un sonar. El barco está arriba, emite una onda sonora, captamos los ecos y calculando el tiempo entre la emisión y recepción de esa onda sonora, conociendo el tiempo de propagación, podemos calcular la distancia que hay entre el barco y el fondo del océano. Entonces nos da un relieve preciso del fondo oceánico. Los barcos usan eso para encontrar también los peces dentro del agua y saber dónde pescar. Eso es lo que nos ha permitido conocer el relieve submarino con tanto detalle, la batimetría. La topometría o topografía son las diferentes alturas encima del nivel del mar. La batimetría nos da los relieves por debajo del nivel del mar. Aquí encontramos entonces, por ejemplo, la fosa de Puerto Rico, de la que hemos hablado. De este lado está la placa de Norteamérica, de este lado está la placa del Caribe. Una zona de subducción, por lo tanto sabemos que tendremos fosas. La fosa de Milwaukee, la fosa de Puerto Rico. Y encontramos también esos relieves aquí que están por debajo de la superficie. El Banco de la Plata, por ejemplo, que son zonas ricas en vida marina, en langosta y demás, que los pescadores del norte de la isla conocen muy bien. Eso nos ha permitido también conocer los relieves en la fosa de las Marianas, la fosa más profunda que tenemos a nivel mundial, que está ubicada aquí en el Océano Pacífico. Hemos usado el sonar para conocer el relieve y usamos también un tipo de submarino muy especial que se llama un batiscafo, que es un submarino en el que una esfera metálica muy gruesa permite a dos hombres llegar a profundidades extremas. La parte alta de ese batiscafo simplemente sirve para mantener los pesos que permitirán bajar en las profundidades. Cuando están abajo, entonces se sueltan los pesos para que el batiscafo vuelva a subir, y eso permitió entonces alcanzar el fondo de las fosas marianas, de las Marianas. En esos fondos encontramos un punto en particular, que es el punto más profundo del planeta, que se llama Challenger Deep. Challenger era el nombre del barco en el siglo XIX que encontró ese punto.
no con sonar, sino con otro tipo de mediciones, con una especie de soga y un peso. Y ahí encontró ese punto acá, a casi menos 11.000 metros de profundidad. ¿Por qué tenemos un punto tan profundo en ese lugar? Porque en ese lugar la placa del Pacífico subduce debajo de una microplaca que es la placa de las Marianas. Entonces se recuerdan que si tenemos una fosa marina, se debe a un proceso de subducción. Aquí la fosa marina, la dorsal, la llanura abisal, que es generalmente muy extensa, mucho más que la dorsal o que la fosa marina, y el talud continental, que es la zona de transición entre el fondo oceánico y la corteza continental. Fíjense que aquí tenemos la corteza oceánica y aquí tenemos la corteza continental. Y luego, en la parte alta del talud continental, empieza la plataforma continental que queda típicamente a 200 metros de profundidad. Eso es poco en comparación con los 4 kilómetros de profundidad de la llanura abisal. Esa es la última zona, la zona de transición entre el mar y el continente. Los puntos calientes que mencionaba, aquí tenemos un ejemplo con las islas de Hawái, son lugares donde el manto, de forma puntual, penetra la corteza para luego depositar su material y formar actividad volcánica y posiblemente unas islas si logra superar el nivel del mar. Da al final el mismo tipo de actividad o el mismo resultado parecido que la zona de subducción, pero no es una zona de subducción, es una zona puntual. ¿Y qué sucede encima de ese punto caliente? El punto caliente siempre se mantiene en el mismo lugar, pero recuerden que las placas tectónicas, ellas se mueven. Entonces típicamente vamos a tener un conjunto de relieve submarinos o de islas, porque el punto caliente alimenta un volcán, una isla, se forma el material y poco a poco la placa se mueve ahí sería el oeste. Entonces ese punto caliente va a dejar de alimentar la isla anterior y va a formar una nueva isla. Bien, eso es lo que ha pasado con Hawái. Ahí están todos los puntos calientes que encontramos en el mundo, los principales. Hawái se ha formado de esa manera, es decir, que la primera isla que se formó dentro de ese conjunto es esta. Esta hace tiempo estaba encima de este lugar. La placa tectónica se ha movido hacia el oeste, noroeste. Luego ha alimentado esta isla y esta, etcétera, hasta la situación que tenemos hoy, que el punto caliente está creando y alimentando el magma. Esta isla, la isla principal, allí que están los volcanes activos de Hawái. Entonces, el manto tiene un movimiento ascendente para penetrar la corteza y formar actividad volcánica. Aquí tenemos otro ejemplo que es el ejemplo de Islandia. En Islandia hay un punto caliente también. ¿Qué puede suceder con esos puntos calientes? Pues alimentan un volcán, forman una isla. Y como dijimos, con el desplazamiento de la corteza oceánica, de la placa tectónica, ese volcán terminará sin recibir la alimentación en magma. Entonces ya deja de tener actividad volcánica. ¿Qué va a suceder? Ese volcán con el tiempo entonces va a tener una subsidencia, se va a hundir, va a desaparecer bajo los efectos de la erosión, va a desaparecer bajo el nivel del agua. Pero a medida que desaparece el volcán, se forma un relieve coralino alrededor del volcán, alrededor de la isla.
Se recuerdan que los corales son seres vivos, van a captar los elementos que necesitan en el agua, el calcio por ejemplo, los elementos disueltos lo van a captar para formar su esqueleto. Cuando muere el coral, se mantiene el esqueleto de ese coral. Eso es lo que vemos aquí en amarillo, es decir, el conjunto de corales que hay en esa zona va a formar una especie de anillo, en superficie se va a ver como un anillo, alrededor de lo que era el volcán. Entonces el volcán sigue hundiéndose, tiene subsidencia, pero el coral se mantendrá a nivel superficial de forma generalmente circular, formará una barrera de coral. Y cuando termina de desaparecer el, el cono volcánico, pues lo que queda es un atolón. Si el movimiento de subsidencia se mantiene, el coral no tiene la capacidad de construir, de seguir construyendo esqueleto hacia arriba, buscando la luz. Entonces, toda esa estructura desaparece por debajo del nivel del mar y forma un guillo, una montaña puntual submarina. Aquí un atolón, entonces, todo lo que está formado aquí se formó sobre una barrera de coral que quedó expuesta aquí a la superficie. Y en el centro anteriormente había un cono volcánico. Eso es lo que encontramos aquí en la isla de Bora Bora, en el Pacífico, donde todavía en el centro podemos encontrar los restos de la chimenea del volcán. Y alrededor de ese centro, de esa isla central, tenemos la barrera de coral que se formó. Y volviendo a la isla de Hawái, pues fíjense que las islas de Hawái están aquí. Y si miramos el relieve del fondo del Pacífico, veremos que las islas de Hawái, que están por encima de la superficie del mar, anteriormente están conectadas, digamos, con un conjunto de guillots, de relieves submarinos, que forman una especie de cadena hasta ahí, lo que nos permite confirmar que la placa del Pacífico se ha movido, porque el relieve que tenemos acá y todos los demás fueron formados por el mismo punto que estaba ahí. Entonces nos dice que la placa se ha movido poco a poco hacia el norte y hacia el oeste. Una isla que ilustra lo mismo, la isla Tristán de Acuña, que es una de las islas, de los lugares más aislados del mundo, está lejos de América del Sur, lejos de cualquier continente. Esa isla también es un punto caliente que ha alimentado todos los relieves que ustedes ven ahí. Eso nos confirma que anteriormente esta parte de África estaba encima del punto caliente. De hecho, encontramos roca basáltica en esta costa de África. Las rocas que salen de ese tipo de volcán, de los puntos calientes. Bien, hablemos ahora de la superficie de los movimientos del mar. La superficie es la interfaz entre la atmósfera y los océanos y los mares. Inicialmente, diferentes países tenían diferentes niveles de referencia determinado desde un punto de referencia. Es decir, que, por ejemplo, España tenía su propia referencia de lo que es el nivel del mar, usando una referencia a un puerto del país. Lo mismo en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Hoy, desde que pudimos contar con los satélites para hacer mediciones muy precisas del nivel del mar, nos dimos cuenta de que ese nivel no es el mismo en todo el planeta, hay variaciones. Ese nivel del mar es irregular y varía por la variación de densidad de la corteza terrestre, es decir, con material más denso que haya por debajo del mar
va a tener una fuerza de atracción mayor, por lo tanto el nivel del mar baja en esa zona. Al contrario, un material menos denso tiende a atraer menos el agua o sea, en dirección hacia el centro de la Tierra. ¿Qué tipo de material puede ser diferente? Pues simplemente piensen en la corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es más densa, está hecha de un material más denso que la corteza continental. Entonces el agua, por ejemplo, en la plataforma continental, en comparación con, digamos, un grosor de corteza igual, si pudiera ser el caso, entonces la fuerza de atracción sería menor encima de la corteza continental. Los movimientos de rotación de la Tierra, o el movimiento de rotación de la Tierra, también crea una irregularidad en cuanto al nivel del mar, simplemente porque ese movimiento de rotación, de la misma manera que achata la Tierra, es decir, que la vuelve más ancha a nivel del ecuador y más aplastada a nivel de los polos, lo mismo sucede con el nivel del mar, que da un poco más alto, digamos, alrededor del ecuador y más bajo alrededor de los polos, por ese movimiento de rotación. La variación de densidad del agua misma también influye ahí. Es decir, que la densidad del agua depende de la temperatura, mientras más fría, más densa, mientras más caliente, menos densa. La salinidad, mientras más salinidad tiene, mayor es la densidad del agua. Recuérdense del caso de el mar muerto, en que las personas pueden flotar fácilmente sobre un agua muy salada, simplemente porque la densidad de esa agua es mayor. La presión atmosférica que está encima del agua, si la presión atmosférica disminuye, entonces el nivel del agua sube. Y los efectos de marea que veremos más en detalle, que influyen también sobre el nivel del agua de hasta unos 16 metros de diferencia. La transgresión y la regresión a más largo plazo, el nivel del mar, la superficie del mar, puede subir, eso se llama transgresión, o puede bajar, eso se llama regresión, por diferentes factores. Por ejemplo, ahora estamos pasando ahora por un aumento del nivel del mar que se debe al calentamiento global, que expande entonces el agua en los océanos. Si hay expansión, entonces sube el nivel, y que derrite también el hielo de los polos y de los glaciares y lances banquiza, lo que produce mayor cantidad de agua líquida, y eso sube el nivel del agua. Ha habido el caso contrario, es decir, que ha habido momentos en la historia de la Tierra en que las temperaturas bajan, una mayor cantidad de agua líquida se vuelve sólida y por lo tanto el nivel del agua de los mares y de los océanos baja. Y se ha dado el caso inverso en que el nivel del agua, digamos que se mantiene, pero las costas pueden subir o pueden bajar. Eso es la inmersión o la sumersión de costas. ¿A qué se debe eso? Simplemente a los movimientos tectónicos. Y veremos que nuestra isla ha pasado por un movimiento de inmersión desde su creación hasta el día de hoy. Aquí una representación del satélite Topex Poseidón, un satélite que fue puesto en órbita para medir con mucha precisión el nivel del mar. Es decir, que con una serie de aparatos, el sistema GPS, una estación de cálculo de distancia por láser y un sistema que se llama el sistema DORIS, podemos conocer con mucha precisión, una precisión muy fina, la posición del satélite en el espacio. Y luego ese satélite emite una onda radar a la vertical, lo que permite calcular la distancia que hay entre la posición del satélite que conocemos
y la posición de la superficie del mar. Ese satélite dio la vuelta completa al planeta y eso ha permitido conocer muy bien la diferencia, variaciones de altura del mar. Obviamente son variaciones pequeñas, generalmente centimétricas, pero son variaciones que sí existen. Aquí una representación de la variación del nivel del mar, porque resulta que el nivel del mar varía también con el tiempo. Como dijimos, si simplemente el agua se calienta, pues entonces el nivel del mar se vuelve mayor. Obviamente esos valores aquí están muy exagerados. Estamos hablando de variaciones milimétricas o centimétricas como mucho. Pero aquí vemos bien cómo el agua que se ha calentado sube de altura. Entonces está por encima del nivel promedio del mar. Un ejemplo aquí con las mareas, que pueden tener variaciones bastante altas. El récord lo tenemos en Canadá con 16 metros. Y también en Europa hay zonas con mareas bastante marcadas, en la que podemos tener una marea alta, una marea baja por día, o también se da el caso de tener dos mareas altas y dos mareas bajas por día. Lo que significa que los pescadores en esas zonas tienen que conocer muy bien los horarios de marea alta y marea baja para saber cuándo van a poder volver al puerto y dejar su barco. La transgresión que mencionaba, el aumento del nivel del mar desde 1800. Aquí en este modelo vemos lo que sucede con las aguas en base a la atracción de la luna. A la derecha está el sol, vemos aquí los rayos solares representados, la Tierra en el centro, la luna en su órbita alrededor de la Tierra. Todo eso queda obviamente muy simplificado. Lo que nos interesa aquí son las masas de agua aquí en azul. Cuando la Tierra está a 90 grados de la posición del Sol, no hay mucha atracción de las masas de agua. La amplitud de marea no es muy alta, pero cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados, la atracción es mucho mayor. Ahí tenemos una amplitud de marea, una diferencia entre marea baja y marea alta, mucho mayor. Entonces, en esta posición también, cuando la Luna, la Tierra y el Sol están alineados, fíjense cómo la atracción se nota mucho, la atracción de las masas de agua, siguiendo esa sinergia, es decir, esa alineación de los tres astros. Aquí un mapa de las líneas cotidales, es decir, de esas líneas de misma amplitud de las mareas en todo el planeta. Vemos aquí América del Norte, América del Sur, Europa, África. Eso es el Océano Atlántico y aquí el Océano Pacífico. Los puntos aquí marcados de color azul oscuro corresponden a los lugares donde no hay marea. Lugares sin marea significa que el mar se mueve, sube y baja alrededor de esos puntos. Y en rojo tenemos los puntos de mayor amplitud de marea, que corresponde a la costa noroeste de Australia. Esta zona que tiene el récord mundial, la zona de Canadá, de la península del Labrador, y esta zona de Europa, las costas de Francia, del Reino Unido en general. Esas zonas tienen marea muy alta, en particular porque la plataforma continental es bastante larga. Eso influye sobre la amplitud de las mareas. Los puntos que no tienen movimiento son estos, es decir, que el agua alrededor de esos puntos sube, baja, y también hay un movimiento de rotación
que se debe al efecto de Coriolis alrededor de esos puntos, llamado punto anfidrómico. Esos movimientos son conocidos, es decir, que para cada puerto de Europa, de Canadá, etc., podemos calcular las horas precisas de las mareas, conociendo en particular la órbita de la Luna. La conocemos con mucha precisión, por lo tanto podemos decir en qué momento tendremos marea alta, aquí marcada como PM, y en qué momento tendremos las mareas bajas. Entonces hay toda una tabla de predicciones para el año que usan los pescadores para saber que el 11 de octubre la marea alta será a las 7 de la mañana y tendrá una altura de más de 6 metros. Eso les permite saber en qué momento podrán salir del puerto y en qué momento podrán volver. Terminamos con los inlances, las banquisas y los icebergs. Inlances o casquete glacial son las masas de hielo de gran espesor que cubren una región extensa de la superficie continental en las regiones polares de la Tierra. Es decir que, por ejemplo, la Antártida, lo saben, es un continente, era parte de la Pangea anteriormente. Esa masa se ha movido luego hacia el Polo Sur y sobre millones de años se ha cubierto de hielo poco a poco. Aquí tenemos una capa de hielo que se ha formado desde hace 35 millones de años, que puede tener hasta 2 kilómetros de grosor. Sabemos ahora por análisis que debajo de esa capa de 2 kilómetros de grosor podemos encontrar lagos y ríos sobre la superficie continental de la Antártida. Y en particular se resulta muy interesante hacer sondeo para llegar a esa agua líquida que hay en esos lagos que están debajo del Inlansis, porque aquí podremos encontrar vida que ha logrado mantenerse durante 35 millones de años después de que se haya formado el hielo encima. Las banquisas son capa y superficie de hielo que se forman por congelación del mar en las áreas polares, de unos metros de grosor. Es algo muy estudiado aquí desde una animación desde el año 85, animación de la NASA, que nos dice cómo varía esa banquisa del océano glacial ártico. Recuerden que aquí no hay masa continental, eso es agua solamente, eso es un océano. Y resulta que obviamente la expansión del hielo varía durante el año, entre verano e invierno, pero nos damos cuenta de que de forma general esa banquisa se está reduciendo, su superficie y su grosor están disminuyendo, lo que provoca el aumento del nivel del mar, y eso está vinculado con el desafío del calentamiento global. Por último, los icebergs, que son masa de hielo que provienen de los glaciares. Una décima parte del volumen está por debajo, la décima parte está por encima del nivel del mar. Es decir que 9 de esas 10 partes están por debajo. Eso se debe a la densidad de ese hielo que permite al iceberg flotar, pero al tener una densidad un poco mayor que la del agua salada en ese lugar, gran parte está por debajo del nivel del mar. Aquí tenemos un iceberg, el iceberg más grande que se ha registrado, que se desprendió de la banquisa que hay alrededor de la Antártida,
y que se ha desplazado hacia el océano Antártico. Un iceberg de 295 kilómetros por 35 kilómetros, es decir, parecido al tamaño de la isla de Jamaica.